Le doy la bienvenida a la periodista y supercorresponsal que le queda chico el globo terráqueo, nomás porque no hay vuelos a Saturno, porque también hace una cobertura por allá, Alina Duarte. Querida Alina, ¿cómo estás? Hola Manuel, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y perdona, como siempre, la demora. No, para nada. Muchas gracias por estar aquí, querida Alina. A ver, Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca, un día se despertó y dijo, quiero ser presidente de México, y sacó un video. Debo decirte que bastante tétrico y lúgubre, como si de una película de terror se tratase, blanco y negro, violines, algo siniestro, la candidatura de Ulises Ruiz, Alina. Mira, a mí en lo que en realidad me sorprende, Manuel, es que no lo haya fichado Claudio X González, teniendo en cuenta que cumple todos los requisitos como para ser parte de esta campaña de Unidos o de Alianza por México, Pacto por México, Va por México, etcétera, etcétera. Es un personaje sumamente siniestro que ya seguramente has dado cuenta, escuchaba que estabas hablando de él hace unos minutos, alguien al que le debemos una represión brutal en el caso de Oaxaca, más de 27 personas asesinadas, una persecución brutal, tanto criminal como violenta. Ulises Ruiz de verdad cree que las y los mexicanos no tenemos memoria, incluso veía parte de este video las respuestas de la gente de Oaxaca, ¿no? Y decían, perfecto, ya queremos ver que te pares aquí a hacer campaña. Y la verdad es muy triste, ¿no? Ver cómo en el quehacer político siguen existiendo estos personajes que con un cinismo brutal, con las manos llenas de sangre, insisten en formar parte de la institucionalidad en este país. Entonces, no me sorprende, ¿no? Creo que al contrario, estábamos muy acostumbrados durante eso, durante décadas, de personajes que apelaran, ¿no? Al olvido, a que no nos acordáramos de ellas y de ellos, y eso es Ulises Ruiz. La verdad es, por decirlo menos, no un cretino, es uno de los menores adjetivos que vas a escuchar si vas y la preguntas a las personas que resistieron en Oaxaca directamente, quienes fueron desplazadas, ¿no? Al momento de protestar, fueron reprimidas, o las familias de aquellos y aquellas que fueron asesinadas durante esta represión. Entonces no me sorprende, pero la verdad espero que el escarnio sea lo menos que reciba, por no decir que espero que pronto sea procesado por la justicia. Es algo que tenemos todavía pendiente en el país. Correcto, querida Alina. Alina, hoy el presidente López Obrador da una declaración bastante profunda, por lo menos bastante interesante, en torno a que su periodo no le va a alcanzar para restaurar todos los daños que el periodo neoliberal causó en nuestro país, que no le va a alcanzar, pero que va a estar seguro de que va a haber un proceso de continuación, pero con cambio, obviamente haciendo referencia en que él en 2024 se va. Preguntarte, Alina, con lo hecho hasta el día de hoy por el gobierno del presidente López Obrador, ¿hay materia para decir que, pues, en efecto, se trata de un gobierno que puede enumerar una lista de varias promesas cumplidas, de varios logros de gobierno sustentadas? ¿O crees que el presidente es injusto consigo mismo en decir que todavía faltó o puede faltar, llegar a faltar? Mira, yo creo que el desmantelamiento que hemos vivido en las instituciones del Estado mexicano ha sido brutal. La persecución en contra de activistas, defensores de derechos humanos, hay demandas totalmente históricas que en 6 años era imposible creer que se pudieran conquistar, especialmente porque no es sinónimo tomar el gobierno y tomar el poder, ¿no? Eso hay que tenerlo claro, y entonces ir a las urnas es solo una de las tantas, digamos, sea trincheras o etapas históricas de nuestro país. Sin embargo, no lo es todo. Las prácticas, la corrupción, incluso el quehacer mismo político, eso no desaparece de la noche a la mañana. El 1 de diciembre de 2018 lo que pasó fue que se abrieron unas enormes puertas y muchos pasaron, otros con escepticismo dijeron es lo mismo, pero lo cierto es que hemos visto varios cambios en esta correlación de fuerza.
También creo, yo he sido muy crítica, ¿no? A ver, no tenemos un gobierno homogéneo, no toda la gente que es parte de las instituciones o de la misma militancia del obradorismo piensa igual. Hay una diversidad, pero también un conflicto de intereses. A diferencia de otros países en América Latina, nosotros vemos esa lucha entre la izquierda y la derecha electoralmente hablando, ¿no? Son pocos los países que logran aglutinar diversos espectros ideológicos y ese es el caso de México. México llega el gobierno de Andrés Manuel con una agenda amplia, diversa y también después de un 2006 de un fraude electoral, pues lo que vimos fue una alianza que le permitiera llegar a la presidencia, incluso con sectores abiertamente de derecha, no alguien del Yunque, incluso como Manuel Espino, ahí buscando entrar dentro de Morena. Hemos visto a gente tradicionalmente que forma parte de las oligarquías en Chiapas, ¿no? Es decir, hay mucho por hacer, hay mucho por cambiar y creo que ahí es en donde aspiramos y creo que eso está ocurriendo, lo puedo decir muy certeramente. Hace 3, 4 años era impensable que la gente se preguntase, incluso, ¿no? Hablando en mayorías, qué estaba ocurriendo en otras latitudes y hoy tengo la fortuna de poder informar no solamente desde mi cuenta de Twitter, sino desde los medios públicos, desde estos espacios. La gente está interesada en saber en qué acabaron o en qué siguen esos llamados gobiernos progresistas. Y te diría, Manuel, que México no es la excepción. En cuanto a esos gobiernos progresistas se refiere, hay muchas latencias, hay muchas incluso contradicciones dentro de algunos sectores. Hemos visto cómo en Bolivia, por ejemplo, se trató de dialogar con la burguesía nacional y al primer intento que tuvieron dieron un golpe de Estado auspiciado por el gobierno estadounidense y las grandes empresas transnacionales, por ejemplo, por Elon Musk, ¿no? El dueño de Tesla y que anda ahí buscando también en Twitter su espacio. Eso ocurrió también por la falta de movilización de la ciudadanía, por esperar a que el presidente en ese momento, Evo Morales, le dijera salgan a defender su proceso. En el caso de Ecuador, pues avanzó la lucha judicial a tal grado de que Rafael Correa está acusado de más de 50 cargos, uno de ellos de influencia psíquica, ¿no? El offer llegó a ese tipo de cuestiones. Hoy Rafael Correa no puede regresar al país junto con decenas de exiliados y exiliadas, dirigentes y dirigentes del correísmo, por cargos que fueron creados. Y en otros casos, como Lula da Silva, como Dilma Rousseff, pues también el Lula fue preso 580 días, fue puesto en prisión 580 días, fue la movilización popular la que lo sacó. El caso de Dilma hubo un golpe blando, y en el caso de México, a pesar de que los poderes fácticos día y noche están tratando de atacar la administración, la comunicación del presidente ha sido brutal, ¿no? Ha sido desmanteladora en todo sentido, lo que no significa que también haya grandes sectores de esos grupos que él decía, la mafia del poder, hace unos años, Carlos Slim, Salinas Pliego, también beneficiándose de la cuarta transformación, ¿no? Cuando se ejerce de programa durante la pandemia, quédate en casa, pues los contratos fueron millonarios para Televisa y TV Azteca, y eso es lo que los ha mantenido a flote, y eso es lo que hay que seguir pensando, el cómo desmantelamos esos grandes medios corporativos a través de estos espacios independientes, a través de nuestras trincheras, pero también seguir siendo críticos, ¿no? Yo sé, hay mucha gente y parezco buzón de quejas cada que voy a otro estado en donde me dicen es que mi diputado, mi diputada, el senador, el partido, ¿no? Y está bien, pero eso hay que seguir alzando la voz porque la parte más antidemocrática se combate con más democracia, ¿no? Y eso hay que seguirlo exigiendo. La cuarta transformación y el presidente no van a hacerlo todo, hay que asumir nuestro rol en la historia, hay que asumir la trinchera que nos corresponde y alzar la voz. Yo creo que es una de las grandes y más potentes herramientas que tenemos a nuestro alcance. Justamente en materia, para alzar la voz, querida Lina, parte del recorrido de la visita de Rafael Correa a nuestro país, le escuché una frase y es que lo que pasó en Ecuador puede pasar en prácticamente todos los países de Latinoamérica y obviamente que lo diga esto en México no es menor, lo cual nos lleva a la sucesión presidencial. Normalmente los grandes íconos latinoamericanos de izquierda, su obra o su legado son arruinados por su sucesor.
En el caso de México, bueno, Cárdenas y que Ávila Camacho. En el caso de Correa, él y Lenín Moreno. Y así como muchos otros presidentes de América Latina. Ahora, podría darse una versión 2.0 con un Andrés Manuel López Obrador y un depende de quién llegue. ¿Cómo ves la sucesión presidencial? Veo, por ejemplo, imágenes como el secretario de Gobernación puebleando ahí en el Zócalo sin cuerpos de seguridad cercano a la gente, o la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo yendo a las 17 alcaldías, delegaciones de la Ciudad de México a rendir su informe de gobierno de manera personal cuando no se había hecho antes, o el secretario Marcelo Ebrard haciendo TikToks, bueno, es su forma de hacer campaña, y bueno, no quiero incluir a Monreal porque pues que no, simplemente no. Así que, Alina, ¿cómo ves la sucesión presidencial? Mira, yo creo que para hablar de México podemos perfectamente poner el ejemplo de Ecuador. Eh, no se tiene que escoger al candidato o la candidata que siga el proyecto, en este caso la cuarta transformación, en el caso de Ecuador se llamaba la Revolución Ciudadana, por un tema de encuestas. A Lenín Moreno lo eligieron porque era el más popular en ese momento y hacía más sentido a la militancia de la llamada Revolución Ciudadana ponerlo a él. Sin embargo, al primer momento, pues traicionó, se reunió con banqueros, con dueños de los medios de comunicación y dio muchos pasos atrás en cuestión de días, ni siquiera meses, años, no, el revés fue inmediato y por eso apelo a la criticidad, ¿no? Porque la población tampoco se movilizó, no salió en defensa de su proceso y tardaron varios años en que se creara un estallido social. Correa abandona el poder en el 2017 y el estallido social en Ecuador se da en octubre del 2019 con justas razones, querían acabar con los subsidios a los hidrocarburos, entre otras medidas, una reforma laboral, el llamado paquetazo, que no era sino las mismas recomendaciones que el Fondo Monetario Internacional ha venido dando durante décadas en nuestro continente. En su momento les llamaron programas de ajuste estructural y ahora les llaman reformas estructurales y se inventan cuanto nombre posible. Y vino un estallido, pero vino muy tardíamente porque Lenín Moreno ya había emprendido una cacería en contra de todo el correísmo, de las dirigencias, de la militancia, etcétera. Entonces, parte de esa lección es con la que yo me quedo en México y que ando pregonando por todos lados, es que esto no es una cuestión de popularidad, esto es una cuestión de principios, esto es una cuestión de ética, una cuestión de realmente profundizar el proceso que queremos y para mi gusto incluso radicalizarlo a la izquierda, ¿no? Todavía tenemos muchísimas deudas en este país, sean sociales, políticas, económicas, con los movimientos sociales, entender el feminismo, entender el anticapitalismo, o sea, yo creo que hay muchas cosas de las cuales todavía tenemos que seguir debatiendo, tenemos que seguir abonando a todo esto. Entonces, en el caso de las candidaturas en este país, pues yo diría que tiene que haber una militancia comprobada, ¿no? ¿De dónde vienen los candidatos? Esto no es cuestión de encuestas. Pues si tú me dices el candidato, tus queridos, ¿cómo se dice? Vecinos, tus queridos ahí, el secretario de Gobernación. Bueno, yo creo que él a diferencia del presidente que dice abrazos no balazos, quien emprendió una ley garrote en Tabasco fue él, ¿no? Quien prometió mano dura fue él. Logros de su gestión, yo la verdad es que poco conozco, ¿no? Hablo desde la ignorancia, pero creo que no ha sido motivo de discusión lo suficiente como para saber qué Tabasco dejó o cuáles son sus logros como funcionario. En el caso de Claudia Sheinbaum, pues claro que lleva ventaja en mi caso, ¿no? Porque pues vivo en la Ciudad de México, sé y todos los días me toca convivir con los nuevos metrobuses, con la cuestión vial, como ciclista, pues es inevitable ver ciclovías por todos lados, ¿no? Ahora la reparación del metro, el tema de los pilares, o sea, creo que ahí sería yo muy injusta, ¿no? En tratar de comparar, porque claro, el gobierno de Claudia Sheinbaum yo lo tengo viviendo todos los días, ¿no? Y me toca en primera persona, también hay, creo, a veces me cuestiono, ¿no? Si ante los nuevos retos que nos enfrentamos como humanidad, en cambio climático, ¿no? En el feminismo, Sheinbaum tendrá esas posturas más a la izquierda, no lo sé, ¿no? Pareciera que es una gran alumna que puede superar al maestro, pero no se ve, ¿no? Hacia dónde se puede profundizar y el canciller, bueno, él lo ha dicho, ¿no? Con sus propias palabras, él se dedicaba a implementar
la política exterior del presidente López Obrador, que es de celebrarse en muchos casos, otros tantos yo he criticado mucho el trato indigno que damos a nuestros vecinos en Centroamérica, ¿no? Eso no lo podemos ocultar, ni el racismo institucionalizado del Instituto Nacional de Migración, pero en el caso de asilo a personas provenientes de la guerra en Afganistán, en el caso del asilo a Evo Morales, a los exiliados de Ecuador, etcétera, etcétera, bueno, eso es algo que es incuestionable y Marcelo Ebrard ha dicho que, bueno, él solo sigue las líneas del presidente López Obrador y en el caso de la Ciudad de México, él como gobernador, pues bueno, ahí lo hemos visto que ha entrado en una batalla interna, ¿no? Para ver quién es responsable de lo de la línea 12, pero también me consta, ¿no? Que si el cártel inmobiliario creció, también no se dio de la noche a la mañana en esta ciudad, se dio también bajo su administración. Entonces creo que ahí es en donde está el debate, no es una cuestión de quién me cae mejor, ni quién va arriba en las encuestas, sino que pongamos datos duros, ¿no? Sobre la mesa, y creo que es fundamental el saber hacia dónde va este proceso que no le ha costado solo a Andrés Manuel, ¿no? Esto es la lucha, la suma histórica del 68, del 71, de estudiantes, de desaparecidos, de activistas que hoy ya no están con nosotros, de mujeres desaparecidas. Eso es realmente, ¿no? La antesala de la cuarta transformación. Y por ahí creo que hay que seguirle dando, seguir debatiendo para que no terminemos, ¿no? Quienes nos consideramos de izquierda en el exilio, como el correísmo, con un golpe de Estado como Evo Morales, con un impeachment como Lula, en prisión como un impeachment como Dilma, o en prisión como Lula. Entonces creo que hay muchos errores, y cuando digo hay que mirar al sur, lo digo que hay que mirarlo con empatía, pero también aprendiendo mucho de lo que hay que hacer, pero también de lo que no hay que hacer. Querida Alina Duarte, yo te agradezco mucho tu presencia en este espacio informativo de Sin Máscaras. Te solicito, por favor, que le compartas a la audiencia tus redes sociales para que estemos al pendiente, por supuesto, de tu cuenta de Twitter. Espero que estés ahí a donde fuiste con nuestra querida Citlali, que veo que estuvo súper riquísimo ahí los taquitos de chicharrón. Así que ahí nos contarás. ¿En dónde te podemos seguir, querida Alina? Sí, ahí fuimos ahí al evento con Rafael Correa en la Facultad de Ciencias Políticas, donde estudiamos ambas, tanto Citlali como yo. Regresamos a casa un ratito, a nuestra segunda casa, y nos comimos un taquito de chicharrón para hacer enojar a Lili Telles. Entonces, pues bueno, ahí pueden seguir mi cuenta de Twitter en @alinaduarte_, en Instagram _Alina Duarte, en facebook.com /Alina Duarte Periodista, y ahí estaremos subiendo, por cierto, Manuel, una entrevista que hicimos justamente al expresidente Rafael Correa, que saldrá en los próximos días en los medios públicos, para que también ahí estén al pendiente. Excelente, felicidades, por cierto, mi querida Alina, y esperemos pronto en Brasil a ver cómo se Así ponen es. las cosas. Te envío un fuerte abrazo, querida, cuídate mucho y estamos en contacto. Un abrazo, Manuel, a ti, Adriana, a todo el equipo, y pues bueno, también ahí seguimos en redes, y muchas gracias por la invitación. Te mando un abrazo. A ti, querida Alina, Alina Duarte hablando con nosotros sin máscaras. Continuamos.